de esta imagen de la derecha donde, bueno, el camino no es recto y desde ya te digo que en ese proyecto, en esa construcción de tu negocio, no va a ser todo línea recta, no va a ser todo, me sale todo bien, sino que van a haber vaivenes en el negocio y también vaivenes emocionales. Entonces, esta capacitación te la recomiendo que te la tomes muy en serio y que no solamente escuches, sino que después de este taller la pongas en práctica, porque nosotros tenemos un sistema que se llama Sistema 7, que fue desarrollado por los líderes más importantes del mundo, personas que descubrieron una manera de hacer esto correctamente para que nos podamos divertir, y no solamente eso, sino que también podamos lograr ese porqué por el cual venimos acá. Así que durante este taller, para que sepas lo que vas a aprender, vamos a tocar cada uno de estos temas, así que te invito a que le saques una captura de pantalla y que vayas viendo que la secuencia de este taller va a estar tocando todos estos puntos. Primero el sistema, que son los 7 primeros puntos. Después van a hablar un poco de los eventos, van a hablar de los hábitos, van a hablar de los principios del negocio. Y esta es la receta que todas las personas con resultados logran poder hacerlo. Entonces, ¿quién va a dar? ¿Quién va a dar este taller? Personas con resultados reales que aplicaron este sistema 7. Así que para comenzar, dígame si se me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Porque después sé que tengo mala señal. Lo que voy a hacer ahora es presentar a la primer oradora, que para mí es un placer que esté acá y vamos a sacar provecho de todo lo que está creciendo, de todo lo que está haciendo en su negocio. Ella es Noé Cravero, tiene 33 años, es de Córdoba, estaba estudiando abogacía y trabajando en relación de dependencia al momento de comenzar el negocio. Hace el negocio junto con su pareja hace 8 años, ha participado en muchas convenciones internacionales, regionales. Comenzó este negocio por un extra, hoy vive 100% de los ingresos que genera con su negocio, y esto le permite viajar, también crecer, inspirar a otras personas a tener una mejor calidad de vida. Así que démosles, vamos a poner emojis y vamos a hacer el ruido virtual para poder recibir a la flamante diamante Noé Cravero. Noé, bienvenida. ¿Estás por ahí? Hola, Ahí amigo, estás, ¿me ahí estás. escuchás? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, qué nervios. Ay, no, les juro que no pude escuchar nada hasta el momento. No sé qué le pasa a mi compu, pero yo no los escucho a ustedes, pero me dicen que se escucha bien, ¿verdad? Encima quise entrar desde otro dispositivo y no hubo forma porque la sala está llena. No me di cuenta de entrar de dos lugares. Bueno, si me dan el ok, arranco. Gracias por esa edificación, no tengo dudas que fue espectacular. Me voy a presentar un poco también para los que no me conocen. Como dijo Seba, hace 8 años que hago el negocio, lo desarrollo con Fran, mi nombre es Noelia Cravero, tengo 33 años y soy de un pueblito del sur de la provincia de Córdoba. La realidad es que comencé este negocio en un momento de mi vida donde realmente estaba un poco desorientada, siempre lo cuento, en una etapa media frustrada de mi vida porque realmente estaba terminando la carrera de abogacía, dándome cuenta que era una carrera que no sé si tenía ganas de desarrollarla ni sabía si me veía futuro haciéndola. Y la realidad es que también estaba trabajando en relación de dependencia, pero nada, estaba como un poco perdida con cómo quería encarar mi futuro, no sabía realmente qué iba a hacer, cómo me iba a desarrollar, pero sí sabía que quería generar dinero y siempre en mi familia me enseñaron la cultura del trabajo. Y entonces, en ese entonces me presenta el negocio Frank, que es mi pareja hoy, y me dice, bueno, sumate conmigo, vamos a trabajar, vamos a generar un ingreso extra con Nuskin y vamos viendo qué pasa mientras conseguís otra cosa. O sea, eso fue lo que me dijo. Y yo dije, bueno, dale, no tengo nada para perder, yo ya conocía los productos, Magda, que es mi patrocinadora y mi suegra también, ya me había probado absolutamente todo.
Entonces me sentí con la confianza de avanzar, no me replanteé muchas cosas, la verdad, dije, vamos para adelante y vamos viendo qué pasa. Y eso de seguir mi intuición siento que fue súper importante, porque no escuché absolutamente nada de lo que había alrededor, simplemente dije, acá hay una oportunidad, vamos a aprovecharla. Así que empezamos a trabajar, empezamos a capacitarnos, empezamos a entender un poco más de qué iba este negocio, porque yo no tenía experiencia ni en ventas ni en redes sociales. Imagínense hace 8 años atrás, nada que ver el negocio que tenemos hoy, ¿no? Entonces, era todo un descubrir, pero sí lo que me conectó mucho y lo que hizo que permaneciera en el tiempo fue el encontrarme en una versión totalmente nueva mía, transformada, donde pude encontrar todo eso que yo sabía que sí quería, ¿sí? Porque por ahí no sabía cómo iba a hacerlo antes de conocer este negocio, pero al ir transitando el plan, al ir descubriendo un poco más sobre este método y sobre este sistema que estamos viendo hoy, me di cuenta que acá iba a encontrar una oportunidad que tenía todo lo que yo buscaba. Y lo fui creando, ¿no? Y cómo se fue creando, y acá se vincula un poco más con mis objetivos, a través de ver historias de otras personas que lo estaban desarrollando, que estaban teniendo un crecimiento, que estaban siguiendo un sistema, donde había algo que ya funcionaba. Y eso fue lo que a mí me inspiró y me hizo darme cuenta de que no era un negocio para un perfil específico de personas, sino que era un negocio que para que el que tomaba la decisión de hacerlo iba a tener un resultado, porque somos resultados de un sistema, ¿sí? Obviamente que por delante y por detrás también hubo toda una transformación en mí, pero es lo más lindo que tiene el negocio para darte, que si te abrís a eso, te vas a encontrar con una versión nueva tuya, mejorada, pulida, y totalmente preparada para encarar cualquier situación que tengas en este negocio y en tu vida también, porque amo que sea una escuela de vida. Así que, bueno, para entrar un poco más en el tema, que se vincula mucho con cómo comenzamos, yo siempre me remonto a los inicios y a qué me hizo tomar la decisión, porque siento que cuando conectas con eso que te conectó, ¿sí? Y llevas tu pensamiento a tu inicio y el qué te hizo tomar esa decisión, es lo que te reconecta mes a mes, día a día, con este negocio y con tu porqué. Mi porqué se fue modificando, al principio fue el extra, pero hoy en día es parte de mi estilo de vida y las metas fueron cambiando, pero fueron avanzando y se fueron haciendo cada vez más grandes, ¿no? Y eso es lo que los invito hoy, a que puedan tener una foto grande y encontrar el por qué tomaron la decisión de hacer esto. ¿A dónde los va a llevar? ¿Por qué van a invertir tiempo en este negocio? ¿Por qué muchas personas van a dar ese plus, ¿sí? De esa hora o esa milla extra que van a sumar, siendo que tal vez trabajan un montón de horas en el día, siendo que tal vez tienen familia, que lo último que tienen es tiempo, pero ¿por qué vas a dar esa milla extra? Porque va a ser tu sostén, va a ser tu base, va a ser tu cimiento para que de acá en adelante puedas a través de esos objetivos cumplirlos, ¿sí? Y sostenerte en el tiempo, que es lo más importante. Las personas que tienen éxito en este negocio no es porque son cracks o porque ya lo tienen todo visto o porque ya lo tienen todo sabido, es porque saben sostener las decisiones que toman y no bajan las metas, aumentan el esfuerzo para conseguirlas y se preparan para fallar una, otra, dos, tres veces, pero después esas fallas se convierten en aprendizajes y siguen sosteniendo esa meta que se propusieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que ser estos objetivos? ¿Sí? Tienen que ser objetivos SMART. ¿Qué quiere decir SMART? Son objetivos específicos, son objetivos alcanzables, son objetivos realistas y son objetivos con un tiempo limitado. Y a mí me encanta porque las metas es como para animarse a soñar y hay que desarrollar en nuestro lado creativo. Pero después hay que bajar los pies a tierra una vez que ya soñamos y lo tenemos ahí y lo visualizamos y anotamos todas esas metas que queremos lograr, hay que bajarlas a papel. Hay que escribirlas, hay que establecerlas, hay que ponerles una fecha, porque si nosotros tenemos objetivos claros y particulares, y sobre todo desafiantes, no sé si le pondría difíciles, le pondría desafiantes, ¿sí? Vamos a lograr resultados mucho más rápidos y más alcanzables que si yo me pongo una meta, ay, bueno, voy a hacer un ingreso extra. Bueno, ¿para qué quiero el ingreso extra? Porque si yo no me desafío al hacer el ingreso extra porque quiero comprarme un auto, porque ese auto lo quiero tener en esta fecha, porque lo voy a utilizar para tal cosa, ¿sí? Ese objetivo va a ser como blando, como suavecito, ¿sí? A medias, y bueno, hago, y si no hago no pasa nada. Cuando vos realmente te estableces un objetivo y le pones el corazón, ¿sí? A lo que estás haciendo todos los días, porque sabes hacia dónde te va a llevar,
¿sí? Va a ser mucho más simple que lo logres. El camino ya está trazado, porque vos ya lo visualizaste, ya sabés qué te va a hacer sentir ese objetivo que tenés, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer para poder alcanzar esos objetivos? Crear un plan de acción, lógicamente, porque si ya soñamos, ya los establecimos, ya los escribimos, ahora hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y para eso nosotros tenemos todo un sistema del cual vamos a aprender hoy. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Primero, dejarte guiar con las personas que ya lo están haciendo. Y para eso tenés a tu patrocinador, a tu línea ascendente o a cualquier persona que quiera escuchar en una capacitación que ya haya logrado lo que vos querés lograr. Esos mentores, esas personas que están en este negocio y que ya transitaron un camino. Y no importa si tu patrocinador empezó hace un mes de diferencia que vos, tenés que escucharlo porque hay cosas que esa persona ya vivió. Entonces, apóyate muy fuerte eso y habla para que puedan crear un plan en base a tus objetivos y ese plan de acción se ajuste a lo que vos querés lograr, ¿sí? Tenés que definir cuánto querés ganar en base a esas metas, lo ponemos en números, ¿no? Che, bueno, me quiero comprar un auto. Bueno, ¿cuánto sale ese auto que me quiero comprar, sí? ¿Cuántas horas del día estoy dispuesto a darle a este negocio que es tuyo, sí? ¿Y qué voy a hacer? Sobre todo, ¿qué voy a hacer en esas pocas horas que tengo? Porque todos arrancamos esto part-time. Si hoy le estás dedicando full-time, bueno, más foco y más acción entonces. Pero, ¿en cuántos meses quiero ver el resultado? Porque no es lo mismo decir, bueno, me voy a hacer representante de marca, a que decir, en un mes me voy a hacer representante de marca, o en 15 días yo quiero hacer mi LOI, ¿sí? No es lo mismo, no te va a dar igual hacerlo que no hacerlo. Y decidí a cuántas personas por día le vas a hablar para mostrarle el producto y para mostrarle el negocio, ¿sí? Ahora, hay una estadística, porque todo es estadística. Entonces, las personas que logran sus metas, en una estadística, las que dicen, bueno, viste, como lo voy a intentar, es una buena idea, vamos a ver qué pasa, el 10% solamente logra sus metas. Ahora, el que dice, lo voy a hacer, ya aumenta su probabilidad de lograrlo, un 25%. El que dice, lo voy a hacer, y lo voy a hacer para el 31 de diciembre, ¿sí? Por dar un ejemplo, ya tiene un 40% de probabilidades de alcanzarlo. El que establece un plan, ¿sí? Aún más, 50% de probabilidades. Entonces, ese camino que voy a ir transitando se va haciendo cada vez más lograble cuando yo le pongo, además de la acción, el compromiso. ¿Por qué? Porque me puedo comprometer conmigo misma, pero también puedo comprometer con alguien más. Che, mami, estoy haciendo esto. Para el 31 de diciembre voy a cerrar mi viaje a Madrid y encima te vas a ir conmigo. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Sí? Y empezás a conectar con lo que vas a vivir. Empezás y no desde la presión, es desde el entusiasmo de lo que vas a generar en vos y en el otro, ¿no? En cómo vas a impactar en la vida del otro. Y después revisar ese progreso. Yo hay algo que hago mucho con el equipo, que es esto de semanalmente ir revisando, porque vieron que nosotros trabajamos por cortes semanales. Entonces, tu meta no puede ser algo que vos pongas en tu enfoque y después te la olvides. Semanalmente o periódicamente tenés que ir midiendo esa meta como la venís trabajando. Entonces, ahora quiero dejarles 3 consejos y quiero dejarles un ejercicio. Esto tomen nota, léanlo porque es lo que hay que hacer. Agarrar un papel y una lapicera y escribir lo que voy a hacer, porque una meta sin una fecha es una ilusión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser total y completamente profesionales en este sistema, ¿sí? Y ese es uno de mis primeros consejos. No tenés que saber todo, tenés que seguir a los que están donde vos querés estar y escuchar a esas personas. Y a su vez, entender que también es posible para vos, porque si ya está en tu mente, puede estar en tu realidad. Y ese objetivo que vos te pusiste no es de casualidad que se te ocurrió, es porque ya es posible para vos. Entonces, apóyate de las personas que lo están haciendo, seguí sus consejos, profesionalízate en el sistema, ¿sí? Y un ejercicio que les quería dejar para el final, y con este me voy, que le hicimos en una capacitación con las personas del equipo y que me encanta, o sea, siento que es la manera de poder entender cuál es la meta que a vos realmente te va a mover para hacer lo que sea necesario y lograr lo que quieras con este negocio. Porque si esa meta no la alcanzas tan rápido, te aseguro que todas las otras las vas a lograr. Y el ejercicio es el siguiente, ojalá estén tomando nota. Vas a anotar en una hoja en blanco 10 metas, ¿sí? Con la fecha de hoy. Yo no te voy a poner 3 metas más importantes, yo te voy a poner 10. Y de esas 10 metas que te escribiste, vas a agarrar una, la que más impacto tendría en tu vida, ¿sí? Si se cumplieran 24 horas.
¿cómo cambiaría tu vida si esa meta se cumpliera en 24 horas? Tipo, yo agito una varita y te digo, bueno, de esas 10 metas que escribiste, ¿cuál te cambia la vida? ¿No? Teniendo en cuenta todo lo que dijimos antes. ¿Cuál te cambia la vida? Bueno, listo. De esas 10 metas están buenísimas, todas las querés, pero la más importante, y las escribís todas en tiempo presente, ¿no? Esas metas, todas en tiempo presente. Yo tengo, yo gano, yo hago, yo soy, ¿sí? Una de esas 10 metas, la más importante, la que le hiciste el círculo, la trasladás a otra hoja en blanco, ¿sí? Y la anotas, ¿bien? Le haces un círculo y le pones el foco a esa meta. Porque esa meta es la que vas a trabajar en un plazo de 12 meses, ¿sí? Porque claro, no es una meta chiquita si es la que te cambia la vida, ¿no? Entonces, planificar en un año esa meta, ¿sí? Y después vas a armar lo siguiente. La escribiste, le pusiste la fecha límite, hiciste una lista de acciones para lograrla, anotas las 3 acciones más importantes que diariamente tenés que hacer para que te lleguen a alcanzar más rápido esa meta, y después las trabajas todos los días a esas acciones. Si vos haces eso, tu meta, sin dudas, esa que te cambia la vida, se va a cumplir en un plazo de 12 meses, pero la tenés que repetir, te tenés que aferrar. ¿Por qué dije la meta que te cambia la vida? Porque es la que realmente hace que vos conectes con todo el potencial que hay en vos. Porque muchas veces creemos que a nosotros nos falta, a nosotros no nos sale, a nosotros no. Pero si vos conectas con lo que verdaderamente te va a permitir lograr eso, sí, sin duda vas a alcanzar ese objetivo. Así que te invito a tomar acción, te invito a que no te bajes del sistema, a que no te corras de la foto y que a las únicas personas que escuches sean a tu corazón cuando realmente te guía para el camino del bien, digamos, y a los pensamientos que son buenos y expansivos, y a tu línea ascendente que tiene todo para darte y para acompañarte en este proceso para que sea mucho más liviano. Te mando un beso, espero que haya servido mis tips, y vamos con la siguiente oradora que la tengo que presentar yo, ¿sí? Vamos a compartir con una persona que me encanta, ella es Luisina Leiva, es socia de Rubí, tiene 36 años, está casado con Mauri y es mamá de 3. Vive en Funes, Santa Fe, como dije ya, es socia de Rubí, es ganadora de un viaje de éxito, es embajadora de Nuris de Children, desde ayer dice. Así que felicitaciones por ese logro, espectacular, siento que es uno de los logros más lindos que tiene este negocio. Fue oradora en eventos nacionales. Comenzó el negocio porque vio la oportunidad de cambiar su estilo de vida y brindarle mayores oportunidades a su familia. Qué hermoso, ¿no? Y ni hablar que va a impactar en la vida de muchísimas personas con este negocio, que le permitió crecer en todos sentidos y que con eso puede inspirar a un montón de personas más. Así que, Lu, bienvenida a este panel y felicitaciones por ser orador y por todos tus logros. Gracias. Gracias, gracias, no, espectacular, me encantó. ¿Alguien me pone un dedito si se me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, es realmente para mí un honor estar en este panel con semejantes oradores, un placer gigante, así que antes que nada, gracias a mis patrocinadores, a Seba y Pau por darme esta oportunidad. Les cuento un poquito de mí, como dijo Noé, soy Luisina Leiva, tengo 36 años, mamá, casada hace casi 18 años, la mitad de mi vida, una vida entera, no lo puedo creer cuando lo digo, y vivo actualmente en Funes, Santa Fe, soy tucumana de nacimiento y viví muchos años en la Patagonia. En medio de todos esos cambios, porque nos volvimos a mudar a Tucumán en el 2023, estaba buscando una forma de generar más ingresos, o sea, estaba buscando trabajo en realidad, presenté muchos currículums, pero yo lo que buscaba era algo encasillado en lo que yo sabía hacer, que era puramente trabajo administrativo. Cuestión que todas las propuestas que me llegaban eran con horario de comercio, y como mamá, y amo ser una mamá presente, no estaba dispuesta a dejar mi familia tantas horas por un sueldo que la verdad no alcanzaba para nada, más que para pagar toda la reorganización que tenía que tener. En medio de esa búsqueda, un desconocido nos contacta a través de una red social de LinkedIn y nos presentó esta oportunidad. Y desde ese día, 2 años después, le agradezco todos los días que nos haya contactado, me agradezco haberme animado, porque realmente no me imagino haciendo otra cosa, no veo otra forma de hacer mi vida, porque realmente es un estilo de vida, como dijo Noé. Más que un negocio, es un estilo de vida. Y el tema que me toca es nuestra lista de contactos. Pónganme emojis todas las personas que cuando arrancaron el negocio les costó hacer la lista de contactos. No porque sea difícil de hacer, porque la verdad es que es algo muy simple, sino porque dijimos,
lo tengo en mi teléfono, ya sé con quién tengo que hablar, tengo las redes sociales, y bueno, sí, pongo 5 nombres y después agarro el teléfono y empiezo a scrollear a ver a quién le puedo escribir. A la mayoría nos pasó eso, pero también pónganme ahí un montón de corazones todas las personas que cuando les cayó la ficha de que la lista de contactos es importante, dijimos, ¿cómo no la hice antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Tendría que haber empezado por acá, y bueno, ese es el punto. La lista de contactos es nuestra materia prima y es sumamente importante que la tengamos hecha de manera profesional. No es una listita, no es la lista del súper, es nuestra materia prima para el negocio, es nuestra base de datos. ¿Y cómo la vamos a hacer? Haciendo primero 4 columnas, lo pueden hacer en un cuaderno, en hojas en blanco. Yo personalmente la empecé en un cuaderno, hoy la tengo en un Excel, me es más simple pasar información en un Excel, en 4 columnas. Familia, amigos, negocios y trabajo, y la comunidad. En familia, toda la familia, no importa si te llevas bien, si te llevas mal, si te hablas, si no te hablas, si la ves hace mucho o no, si está o no en este plano, ¿sí? Ponemos a todos. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas tiene un círculo de influencia al que después nos van a enseñar cómo llegar. En amigos, todas las personas con las que hayas tenido algún vínculo en un momento de tu vida, desde compañeros del jardín, vecinos del barrio, cualquier persona con la que hayan tenido un vínculo a lo largo de toda su vida. ¿No se acuerdan cómo se llama? Pongan la nena que se sentaba atrás, que siempre iba de vestido rosa. No sé, una característica. Y yo les aseguro que en algún momento en las redes sociales les va a aparecer esa persona. En la de negocios y trabajos, cualquier persona con la que hayan trabajado, a la que le hayan comprado algo, que les haya vendido, compañeros, jefes, a todos. Y en comunidad serían todas las personas que no entran en ninguna de las otras 3 columnas, ¿no? La vecina, el que atiende el súper, la cajera de la esquina, todas esas personas, y la de las redes sociales. Y vamos a sumar una 5ª columna, este tip from Vito Giordano, que es profesionales de la salud. Especialmente en este momento que estamos en un crecimiento exponencial, gracias a todo lo que es suplementación y el nuevo lanzamiento que es el PRISM, la columna de profesionales de la salud nos va a ayudar a contactar de manera profesional gracias a todas las herramientas que nos están brindando. Así que es importante saber qué profesionales de la salud tienen en su círculo de influencia. Y el que esté pensando en un negocio más grande, sumar una 6ª columna de mercado internacional, donde vamos a colocar a todas las personas que conozcamos que estén en cualquier otro país, ¿sí? ¿Cuál es el punto de la lista de contactos? Como dije recién, no es una lista de súper que hice un par de anotaciones, ya lo compré, lo tiré. No, la idea es que sea una lista interminable, que sea dinámica, que esté todo el tiempo en movimiento. Y un dato importantísimo que a mí, gracias a Dios, se podía hacer esto, es que es una habilidad que se puede desarrollar, ¿sí? No es que yo no sé hacer una lista de contactos. Todos podemos aprender a hacerla de manera profesional. La idea es que desarrollemos esta habilidad interactuando, conectando con personas todo el tiempo, ¿sí? Cuando hay un dicho que dice que cuando tenés un martillo en la cabeza lo único que ves son clavos. Bueno, cuando empezamos a interiorizar esto de la lista de contactos, teniendo muy claro ese porqué, como dijo Noé, todo el tiempo vamos a ver oportunidad y no vamos a perder ninguna de hablar con las personas. Empezar a conocer, a interactuar, a charlar con el Uber, con la cajera, con la que está en la peluquería, con todo el mundo. Sin prejuzgar, porque la gente nos sorprende. Las personas nos sorprenden. Nosotros tenemos un cuadradito donde creemos que, bueno, tiene que ser así, así y así. Y si nos ponemos a mirar y a escuchar todas las historias dentro del negocio, nos vamos a dar cuenta que no hay un perfil determinado, que cualquier persona puede hacer este negocio. Entonces tenemos en nuestras manos un regalo para dárselo a todo el mundo. Así que no prejuzguen, agreguen a todas las personas a su lista de contactos, estén todo el tiempo pensando, agregando, están en la calle, mándense un WhatsApp, agregar a fulano de tal, y así todo el tiempo podamos tener una lista dinámica. Así que ahora la tarea es escribir su primera lista de contactos, si no la empezaron, y si ya la empezaron, bueno, a revisarla. Y si la tenés que volver a hacer, volvé a hacerla. Si te quedaste ahí un poco perdido en el camino, volvé a hacerla. Empezamos por los contactos calientes, que son nuestro círculo más cercano, familia, amigos, etc. Y después vamos a empezar a filtrar esa lista, anotando por qué pensamos en esa persona. Ese por qué pensamos va a ser muy importante para el siguiente punto,
que es cómo invitar. Así que vamos a ir filtrando. Y acá en la tarea dice 50 en cada lista, pero no se pongan límites. Anoten a todas las personas que se les venga a la mente. Y un punto que a mí me parece súper importante es esto de mejorar lo básico en redes sociales. ¿Por qué? No es para perder nuestra esencia o para aparentar algo que no somos. Siempre vamos a ser nosotros, pero sí por ahí, en mi caso, por ejemplo, lo que hice fue dejar de poner contenido controversial. Yo soy hincha fanática de River y hace muchísimos meses que no subo nada al respecto porque no quiero provocarnos como una barrera por ahí con el otro, o en política, o en estas cuestiones. Así que esa es la tarea, es algo muy simple, pero como les dije, nos cuesta hacer la lista de contactos, no porque sea difícil de hacer, sino porque es una cuestión de mentalidad. Y si el sistema dice que hay que hacerlo, y lo aprendí de mi patrocinador, si el sistema dice A, es A, no intentemos hacer otra cosa. Así que bueno, ahora tengo el placer enorme de presentar a la siguiente oradora, para mí es un privilegio. Ella es Rebeca Matiasich, Team Elite, Platinum 4 estrellas, Círculo de Excelencia 1, ya ha ganado más de $1 millón en comisiones, es diseñadora de interiores, mamá de Oli, que es la influencer más hermosa que conocí en mi vida, ganadora de más de 20 viajes de éxito, calificando a Sudáfrica, embajadora de Nourish, 10 años de trayectoria en el negocio que lo desarrolla junto a Jorge, su hermano, y son de las personas más generosas que he conocido en este negocio. Y Becky, cuando yo empecé hace 2 años y a través del Nuola, fue una de las personas que más me inspiró, y tener hoy el privilegio de trabajar con ella semanalmente en Rosario, nada, ya gané. Así que un placer presentar a Rebe, todo tuyo el micro, Becky, no sé si estás por ahí. Gracias, Lu. Buenos días para todos. Bueno, qué lindo este taller. Me encanta poder compartir esta mañana y en este momento de negocio, ¿no? Porque estamos en diciembre, donde todo el mundo hace balances y está buenísimo poder tener este entrenamiento express para después compartirlo, porque no tengo dudas que cuando todas esas personas que están ahí afuera, que nosotros vamos a ser los encargados de invitarla, vean este taller, entiendan la forma de aplicar el sistema 7, que es lo que venimos haciendo con Jorge. Me voy a presentar un poquito y contar brevemente mi historia. Mi nombre es Rebeca, bueno, tengo 39 años, ya estoy muy cerquita de los 40, pero gracias a Nuskin y a ageLOC, que hace 11 años estamos utilizando todos los productos. Nada, me siento mucho más joven que cuando arranqué con 28 años, y en mi cabeza todo el tiempo estaba esta pregunta de hay que trabajar para sobrevivir, no, tiene que haber una opción, y en esa búsqueda o en esa pregunta que yo me hacía, aparece Nuskin. Yo venía trabajando, bueno, siempre trabajé desde los 17 años, he hecho de todo, trabajé, no sé, decorando eventos, siempre me gustó la deco y el diseño, estudié diseño de interiores, como dijo Lu, después trabajé en un local de amoblamientos, de vestidores y cocinas, después me contrataron del casino, que nada que ver con lo que había estudiado, y ahí empecé una carrera diferente donde me vinculaba con más de 50 personas en cada turno, y era como, se disfrutaba porque tenía un sueldo fijo, pero era calidad de vida cero, porque yo trabajaba mucho nocturno y rotativo, y dormía de día, que no es la misma forma de descansar de cualquier persona. Entonces ahí, mientras estaba 9 horas parada recibiendo la gente que entraba al VIP en una alfombra, que llegaba a un punto que no daba más de estar parada, empezaban estas preguntas, ¿no? Y yo soy re de los decretos, de poder visualizar la vida soñada, y yo bajaba las notas de la tablet que tenía ahí, todo lo que yo quería lograr y lo que quería hacer, pero veía que con lo que estaba haciendo no iba a llegar a ese lugar, así que todo el tiempo pidiendo señales al universo, y llega Estercita, que es la persona que nos conecta con la oportunidad, que acaba de cumplir 80 años hace unos días, y ella me conocía porque era íntima amiga de una de mis abuelas, y cuando estaba a punto de dejar el negocio, porque era amiga de la mamá de Vito, decide empezar a invitar a las nietas de sus amigas, así que con esto conecto con Lu. Nunca dejemos a nadie afuera de la lista de contactos, porque ese círculo de influencia se empieza a ampliar cuando lo empezamos a trabajar, y podemos aparecer un montón de personas que estamos esperando esta oportunidad. Así que bueno, esto fue en el 2014, me mostraron el plan de compensación y yo dije, quiero todo
es todo lo que yo soñé, porque vi viajes, vi calidad de vida, vi libertad y dije, es por acá, ¿qué tengo que hacer? Y fuimos súper enseñables. Jorge al principio como que no entendía porque yo en el medio me había comprado un aéreo para irme a Brasil porque quería viajar antes de los 30 y él estaba como un poco enojado conmigo porque yo me iba. Y, y bueno, le dije, hagamos esto juntos, que se trata de viajar y de generar ingresos y de un trabajo internacional, que lo que son 11 años atrás, imagínense que recién empezaban a aparecer los primeros celulares. Y también con esto los proyectos a 10 años adelante, lo que nos va a pasar con la IA y todo lo que podemos lograr. Entonces, vi esta oportunidad como una salida, el plan al plan Z, y dije, es por acá. Y lo creí desde el primer momento. Y bueno, con Jorge empezamos a trabajar, creo que fue como sin esperar algo a cambio, como empezamos a accionar, 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 y eso hizo que hoy tengamos un negocio hermoso, súper sólido, con muchas líneas de poder, muchos de ustedes, y que sea totalmente internacional, y eso también nació en nuestra mente y por supuesto lo trabajamos un montón y nos encanta poder saber que una vez que tenemos la lista de contactos, que es la materia prima, como bien lo dijo Lu, hay que pasar a la acción, mientras nos mantengamos invitando a esas personas que ordenadamente tenemos en nuestra lista, los invito a agregar en esa lista un cumplido con el cual poder vincularnos con esa persona. Bueno, basándome un poco en las placas, que esa era la temática, para no irnos tanto de tema, está bueno empezar a interactuar con esa persona y entender que va a haber también contactos calientes, tibios y totalmente fríos. Cada uno va a empezar a elegir cómo los va tomando, pero sí preguntarle, empezar a abrir conversaciones, empezar a interactuar. Y, por supuesto, los contactos calientes va a ser tu familia, tus amigos, el contacto tibio, gente con la cual a lo mejor tenés una amistad, pero no son muy cercanos, y los fríos es gente que conoces, pero no muy bien, o por ahí también están en las redes sociales. Una vez que identificamos qué tipo de contactos bajamos, empezamos también a ver de qué manera lo podemos invitar. Si querés, Seba, pasamos a la siguiente. Y esto está buenísimo, a mí me encantó porque nunca lo había visto a estos slides, amigo, así que buenísimo porque tiene un montón de herramientas. Los invito a hacerle un print de pantalla porque los textos están buenísimos. En este caso les cuento un ejemplo mientras ustedes van leyendo el texto. Un ejemplo de ayer, por ejemplo, hicimos un taller de autocuidado, que agradezco también a los chicos de Misiones, a Seba y a Pau, porque nos compartieron esa forma de hacer mucho más la experiencia y la gente termina uniéndose al proyecto después de que prueba el producto. Y es un poco lo que dice acá, ¿no? Esto de si estamos invitando, por ejemplo, a una persona que nos dé apoyo, ayer un ejemplo claro fue el de Vito y Clara y Pili, estando acá en Albolo, invitaron a Pauli, que es su ex cuñada, y a una prima de Clary a probar el producto. Son personas que quizás ya son clientas de la marca o ya conocen algo del producto, pero la invitaron a hacer apoyo en lo que fue el taller de autocuidado. Está buenísimo porque por más que tengamos 11 años o 14 años de negocio, como es el caso de Vito, siempre nos sostenemos invitando y eso hace que tengamos una dinámica constante de nuevos afiliados o esa persona renovando un producto. Siempre Nuskin tiene esta forma de trabajar donde ellos ya saben de acá a 10 años lo que van a traer nuevo al mercado. Entonces, todo el tiempo esa lista de contactos la estamos alimentando y esa invitación puede ser que quizás con esa persona hace 10 años hablamos o nos viene viendo, para el que es más nuevito, o sea, hablaron hace un año atrás, pero hoy con este nuevo lanzamiento del Prism, la podemos volver a invitar para que se pueda medir, para que pueda conocer toda la parte nutricional. Estos son ejemplos claves, si quieren también hacerle print, como para tener dinámica de poder empezar a invitar. Un contacto tibio, bueno, ahí podemos hacer una invitación directa, indirecta o una invitación súper indirecta.
para hacer una invitación directa es como empezar a acordarte qué te dijo esa persona en algún momento de su vida. Por ejemplo, si esa persona te dio algún dato, esto lo voy a decir porque es muy importante. Cuando uno invita, tiene que estar más predispuesto a escuchar, por algo tenemos 2 orejas y una sola boca, para ver por dónde voy a entrar. Si la persona me está diciendo que quiere, no sé, mudarse, que no le alcanza el dinero, voy a ir por ahí para que empiece a desarrollar este modelo de negocio y se sume al proyecto. Entonces lo puedo hacer de una invitación directa porque yo tengo una información donde sé cómo vincularme con esa persona, invitándola porque puede generar un extra para lograr eso que quiere. Una invitación indirecta es: necesito tu apoyo, tu consejo, que es un poco lo que le dije a Ramiro Gallo una vez que le mandé un texto allá por el 2014, le dije que necesitaba su opinión para desarrollar este negocio porque yo sabía que era una persona muy buena con los números, necesitaba que me diga si esto era bueno o no. Y bueno, de esa manera él se sintió un halago, lo sintió y pudo llegar a la presentación. Y una invitación súper directa, sé que no sos un prospecto, esto es buenísimo, chicos, sé que no sos un prospecto para mi negocio porque uno también se da cuenta con quién quiere trabajar. Esto es maravilloso, podemos elegir con quién queremos desarrollar este negocio. Entonces quizás esa persona nosotros no queremos vincularla directamente, pero sí su círculo de influencia, y esto es una forma también de poder incorporarla, porque esa persona es influyente en el rubro, o por ahí, no sé, están entrando a nuestra organización muchas chicas que son del rubro de la tele, de las redes sociales, y después lo que hacemos es, para esa invitación, por ejemplo, no sé, aparece una nueva persona que tiene re lindo perfil en redes sociales, le contamos esa historia de esta persona que hace 3 meses arrancó el negocio y está teniendo re buenos resultados. Por eso el hecho de identificar y estudiar un poquito el contacto al cual vamos a invitar, sabemos cómo vincularlo con esa invitación. Y básicamente no hay que contarle el negocio, sino poder tener o poder lograr una cita con esa persona y poder interactuar y después pasar a la parte de la presentación de oportunidad. Y bueno, a mí los contactos fríos me encantan. Y eso sí o sí, cuando sientan que están estancados en su negocio, para los más viejitos les hablo, movimiento. Salgan a la vida, a la calle, cambien de gimnasio, cambien de entorno, vayan a las reuniones, vayan a los cumpleañitos y ahí se vinculan con todo el mundo, conectan y siempre escuchen, escuchen, escuchen. Cuando alguien diga algo, tic, no sé, a mí me pasó el otro día en la clase de Pilates, estábamos ahí hablando con las chicas y una de mis compañeras dice que, bueno, que la habían echado de donde estaba trabajando, que estaba pensando en ponerse un centro de estética porque a ella siempre le gustó cuidarse, porque automáticamente le dije, nos tenemos que juntar, justo de la casualidad que vive por acá cerca de casa, la invité a un taller de autocuidado, amó absolutamente todo, se dio cuenta que se cuidaba mucho por fuera, pero no por dentro, y bueno, eso es lo que nosotros los invito también a hacer, poder escuchar y ver por dónde ingresar. Los contactos fríos los podemos generar todo el tiempo, y para mí están buenísimos porque si uno está alineado en las personas que realmente bajaste a papel, que querés que sean tus socios, les puedo asegurar que cuando salen a la calle, ese contacto está ahí afuera y ustedes se van a dar cuenta 100% que es esa persona correcta que ustedes tienen bajada a papel, o ese profesional de la salud que se puedan animar a invitarlo, contándole a lo mejor una historia de otro profesional de la salud que está teniendo éxito en este negocio. Anímense a tener una dinámica de prospectar. También le voy a dar un poco los promedios, que me los anoté un poquito acá, para asociar nuevos afiliados. De cada 30 invitaciones, solamente 10 escuchan la propuesta de negocio. O sea que hay que accionar, hay que invitar, hay que sostener eso de poder invitar a un montón de personas para empezar a crear como ese embudo en donde más cantidades de personas escuchan la propuesta y los 5 puntos. De esos 10 que escuchan la propuesta, 1 o 2 se convierten en afiliados de marca.
Y después, por supuesto, de esos dos, quizás uno sea el que continúe y finalmente se haga representante de marca. Y después, en cuanto a las ventas, que también está bueno ahora que estamos invitando mucho para los talleres de autocuidado, de cada 10 invitados, uno compra en el momento, pero gracias a los talleres de autocuidado, que ya todos tienen sus espejitos, sus toallitas, todo, esto aumentó mucho más, porque si nosotros logramos tener 10 invitadas a ese taller de autocuidado, por lo menos la mitad se va o con algo en mano, o inscripta, o se compra, o financia, o lo que sea, pero se enamora de toda la marca. ¿Y qué pasa con esa persona que se va sin consumir? No sigue viendo, la persona te va a comprar por repetición, porque te ve, te ve, te ve, te ve, te ve, y en algún momento dice, o me asocio, porque te ve viajando, o me compro el producto. Entonces, lo mejor que pueden hacer es empezar a monetizar también a todas esas personas que invitan a su negocio, pero se quedan en su WhatsApp y ven los estados y los ven viajando. Por eso, lo mejor que pueden hacer también en este negocio es continuar siempre siguiendo los ciclos de los viajes de éxito, porque la persona que a lo mejor te ve hace 4 o 5 años, dice, pero sigue con Nuskin y sigue viajando y le sigue yendo bien. Sí, el mejor resultado es vos consiguiéndolo todo, y por supuesto que quizás el no de la persona de hace unos años atrás se convierte en un sí, porque cada uno también elige cuándo es su momento. Bueno, para no pasarme de tiempo, voy a presentar a la siguiente oradora que nos va a compartir cómo presentar este modelo de negocio. Ella es Mariana Bornet, es bioquímica, tiene 39 años, es mamá de Guada y de Juli, es misionera, ejerce hace 15 años la profesión. Bueno, hoy se encuentra trabajando en la policía de la provincia de Misiones, es de la policía científica, directora del laboratorio químico, ha participado de eventos nacionales, también ganó su primer viaje de éxito a Riviera Maya, estuvo compartiéndonos su historia y un montón de contenido sobre toda su sabiduría sobre colágeno arriba del escenario con 1.200 personas en Rosario. Así que bienvenida, Marian, directora Esmeralda de este negocio. No sé si estás por ahí. Sí, sí, aquí estoy, Rebe. Un Qué placer. lindo escucharte. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la presentación. Un placer escucharte, Rebe, y a cada uno de los oradores que están. Muy buenos días para todos, para todas las personas que están conectadas. Increíble esta capacitación, explota. No cabe un alfiler en este evento. Está toda la gente conectada por YouTube también, así que bueno, es un placer haber sido convocada una vez más. Bienvenida, gracias. Por favor, no me distraigan porque saben que me cuelgo, pero bueno, me encanta esta energía y este amor que nos damos a través de las pantallas. Esto es lo lindo de este negocio. Bueno, un poquito ya me presentó Rebe, no quiero extenderme mucho con mi presentación porque hay muchísima info para compartir, pero brevemente les comento. Mi nombre es Mariana Bornet, tengo 39 años, como decía Rebe, mamá de 2 niñas que hoy por hoy son mi motor y estuvieron muy vinculadas con la decisión de cambiar el estilo de vida que llevaba. Hace 1 año y medio atrás me llega la posibilidad de conocer el producto estrella que tenemos, que es el suplemento de colágeno. Realmente muy reacia a conocerlo porque no creía en ninguno de los suplementos que habían en el mercado. Obviamente cuando leo toda la información que tenía el producto, automáticamente digo, lo quiero probar. Me encantaba todo el respaldo científico que tenía, así que obviamente dije, lo pruebo, abrí mi mente y acepté y entendí de que la ciencia fue evolucionando con el paso del tiempo. Fue así que en el primer mes ya comencé a ver resultados espectaculares a nivel de la piel, de las uñas, sobre todo, que las tenía muy deterioradas, parte del uso del guante, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Y de a poquito fui, obviamente, recomendando este producto espectacular a todo mi entorno y demás, generando primeramente un ingreso extra y posteriormente fui entendiendo todo el negocio que había detrás. Y bueno, esa famosa pregunta que nos hacen a todos, ¿cómo te ves de acá a 5 años?
fue la que cada vez me fue haciendo más ruido, porque en ese momento estaba con 2 empleos, trabajando muchas horas al día, llegaba muy tarde a casa, las nenas se arreglaban solas acá en casa, una cocinaba, la otra ordenaba y así. Yo llegaba al mediodía y ya todos ya habían, algunos comieron solos, terminaba comiendo sola yo. Y bueno, después de desarrollar 1 año y medio este negocio, pudimos calificar junto a Vito, con quien desarrollamos este negocio, calificamos a nuestro primer viaje de éxito, y eso creo que fue un antes y un después en nuestra creencia acerca de todo lo que nos puede dar este negocio. Y es así que automáticamente volvimos del viaje de éxito con el corazón explotado y con muchas ganas de poder compartir esta oportunidad con más personas. Y fue así que tomé la decisión de dejar uno de mis trabajos, y eso hoy por hoy me está dando la calidad de vida con la que soñé desde que me hicieron esa famosa pregunta de los 5 años. Y hoy por hoy les puedo decir que estoy diseñando la vida que quiero tanto para mí como para mi familia, y es por eso que seguimos compartiendo esta oportunidad, porque sé que hay muchísimas personas que están en las mismas situaciones, buscando ese tiempo de calidad con la familia. Y es por eso que es tan importante este paso del sistema. Así que ahora me voy a ir entrando en el tema que me toca, que es presentar, y cómo no hacerlo con ese entusiasmo y esa alegría en el corazón, si sé que le estoy dando una oportunidad a cada una de las personas para que cambien su calidad de vida, logren sus metas. Y es por eso que para poder presentar, vamos a tener una oportunidad clave, ¿sí? Como dice ahí, la primera impresión lo es todo. Entonces busquemos ser profesionales en cada uno de estos puntos del sistema que estamos dando hoy. Seamos profesionales, volvámonos las mejores personas, los que realmente demos todo en cada uno de los puntos, y presentar no viene a ser ni más ni menos que ninguno de los otros puntos, cada uno es clave. Y es aquí donde vamos a ponernos una linda ropa, no hace falta que sea ni cara, ni de marca, ni nada, pero que estemos bien presentados, nuestro cabello bien arreglado, que ubiquemos, si no tenemos un aro de luz, acerquémonos a una ventana donde la iluminación realmente nos permita que la otra persona nos vea bien. Limpiemos la camarita del teléfono, que estamos tanto tiempo con el teléfono en la mano, en general se vuelve muy sucia la pantalla. Pásenle un algodoncito con alcohol si pueden, para evitar las bacterias también. Así que bueno, todos esos pequeños tips que hacen a que uno se vea más profesional con simples acciones. Por más que abajo estemos en patas, en ojotas y demás, lo que se ve a través de la pantalla que realmente diga, me gusta la energía que transmite esta persona, ¿sí? Lo bueno de este negocio es que hay muchísimas maneras de presentar tanto los productos como el negocio, ¿sí? Acá quiero que sepan que tenemos 2 grandes patas en este negocio, que son eso que le digo, los productos y el negocio. Entonces, vamos a poder identificar qué tipo de presentación, de acuerdo a, como decía Rebe, para qué lo invité a esa persona, ¿sí? Si identifico que es una persona que quiere comprar todos los productos, quizá no está en mi provincia, pero sé que es una persona que se cuida un montón, organicemos una demo virtual, ¿sí? 20 minutos, media hora, quizá nos lleve poder mostrarle cómo se puede hacer una limpieza facial, cómo puede planchar su cara en 5 minutos, ¿sí? Podemos hacer también una presentación 1 a 1, que si bien hoy por hoy estamos en la era de la tecnología, de la comunicación y del internet, no está de más tener muy en cuenta esta posibilidad de conectar con la persona cara a cara, hacer un mate, hacer un té, compartimos algo, te llevo esta experiencia, ¿sí? No te va a llevar más que 1 hora poder mostrarle los productos, y a su vez la persona ve cómo estás, que tu piel está radiante, que estás contenta, que estás pudiendo cambiar un montón de realidades en tu vida. Así que para mí la presentación 1 a 1 es una de las presentaciones que más me gusta, y creo que más impacto podemos tener con la persona. También tenemos la forma de presentación virtual, ¿sí? Ustedes saben que durante la semana muchos equipos se organizan para tener una presentación diaria. Los miércoles tenemos de manera sistemática ya una presentación, siempre por personas que nos transmiten una visión gigante. Pero para la gente que recién inicia, no quiero que se asusten con este tema de la presentación, porque quiero que sepan que es lo más incómodo que van a hacer,
¿sí? Así que sepan que este negocio es un incomodarse constantemente y la presentación, yo no sé por qué nos pasa esto, porque realmente creo que es como una de esas materias que tenemos esos profesores súper pesados. Bueno, la primera vez que vamos a dar la presentación seguramente nos agarra taquicardia, nos duele el estómago y demás, pero es animarse a presentar y para eso tenemos todas estas herramientas, ¿no es cierto? Las capacitaciones online y demás, podemos ver y escuchar un montón de personas contando la presentación y de esa manera ir tomando nuestra propia forma de presentar el negocio. Y para eso es crucial que aprendamos a contar nuestra historia. Todos los que me conocen saben que yo para contar mi historia, la verdad que me cuesta un montón hacerla corta. Me voy por las ramas muy fácilmente, pero es clave, hay datos que son claves a la hora de poder conectar con las demás personas. ¿Sí? Entonces, para poder conectar, la verdad que les puedo decir que hay una manera muy simple de poder empezar a escribir tu historia. Si todavía no la tenés, ¿sí? Vas a comenzar por tus antecedentes, ¿sí? Vas a poner los datos de quién sos, tu nombre, cuántos años tenés, de dónde sos, ¿sí? Cómo está constituida tu familia, a qué te dedicas, qué estás haciendo en este momento, qué te gusta de tu vida actual, ¿y qué te está incomodando o por qué estás buscando una manera nueva de generar ingresos? ¿Y qué es lo que ves a futuro? ¿Cómo te ves a futuro con esta nueva oportunidad que estás haciendo? ¿Sí? Entonces, todos esos datos que vos le vas a poder contar a la persona van a hacer que la persona sienta y se haga 3 preguntas claves, ¿sí? ¿Esto lo puedo hacer yo? ¿Sí? ¿Es algo que lo estoy transmitiendo de una manera simple? ¿Sí? ¿Lo quiero hacer realmente? O sea, ¿estoy dispuesta a incomodarme lo suficiente para poder lograr lo que digo que quiero lograr? Y hay otra pregunta muy clave que va a depender muchísimo de cómo conectemos con la otra persona, que es, ¿lo quiero hacer con esta persona que me está presentando? ¿Sí? Entonces, es clave que aprendamos a contar nuestra historia, porque como decía Rebe, hay un punto muy importante que es empezar a escuchar a las personas, ¿sí? Entonces, primero que nada, si escribiste un motivo, un halago o algo, una característica de esa persona y decidiste, por ejemplo, presentarla al negocio, ¿sí? Cuando comienza la presentación, ¿sí? No vamos a comenzar a hablar y bueno, todo lo que pude lograr y ahora estoy creciendo un montón y pude viajar, sino que gracias por conectarte, felicitate por estar abierta a escuchar una oportunidad nueva o gracias por empezar a conocer este proyecto que estoy realizando. Depende cómo le hicimos la invitación, ¿no? Pero es empezar a escuchar qué es lo que le gusta a la otra persona o por qué quiere o está abierta a escuchar una oportunidad. Sí, puede ser por un ingreso extra. Cuando yo comencé dije, sí, me encanta el ingreso extra. Y Sebastián me decía, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Para qué querés ese ingreso extra? Y bueno, me viene bien. Y bueno, pero ponele, o sea, ¿para qué lo vas a hacer? Porque volviendo así un poquito los puntos para atrás, si uno no sabe por qué y para qué está realizando este negocio, muy fácilmente lo deja. ¿Sí? Entonces, poniendo un por qué, que puede ser un ingreso extra, libertad financiera, una jubilación, nos gusta viajar, ¿sí? Cualquiera sea la meta de esa persona, tenemos que aprender a escuchar para que podamos conectar a través de nuestra historia con ese objetivo que esa persona o con esa visión que quiere desarrollar la persona a la que le estamos presentando el negocio. Básicamente son 5 puntos claves, ¿sí? Que si bien ya la gente que de tanto escuchar la presentación o de tanto darla, ¿no es cierto? Ya vamos aprendiendo cuáles son los 5 puntos claves, pero si todos se conectaron ayer al nuevo Hola de la mañana y vieron esa presentación, algo que me encantó que dijo fue, está bien, sabemos todos los 5 puntos, pero es la visión, la emoción con la que nosotros transmitamos esos 5 puntos lo que va a hacer que la persona diga, lo quiero hacer ahora, quiero arrancar ya, ¿dónde firmo? ¿Sí? Si por ahí lo hacemos, desde el miedo, desde la inseguridad, desde la duda, se transmite totalmente hacia la otra persona. Entonces, haciendo posible los primeros 3 pasos, que es ponerte las metas, hacer tu lista de contactos, saber por qué y para qué estás invitando a esa persona, vos le vas a transmitir con toda esa emoción. Y a su vez,
poder ir transitando el plan de compensación, siguiendo los incentivos que nos da la empresa, todas esas emociones se van fortaleciendo, ¿sí? Me gané un incentivo, a la hora que hable de los incentivos, voy a decir, yo me gané los 3 incentivos, ¿sí? Entonces, esa es la emoción que conecta. Me gané mi primer viaje de éxito y es ahí cuando tu emoción explota a través de la pantalla, ¿sí? O como otra de las chicas del equipo que se ha ganado un viaje o fue a la empresa, entonces decía ella, cuando veo la parte de la empresa, digo, yo estuve ahí, conocí la empresa, caminé por esas escaleras, entonces uno conecta a través de la emoción con estos 5 puntos y te puedo asegurar que vas a atravesar la pantalla con esa emoción y la persona te va a decir que sí, ¿dónde firmo? Así que obviamente hay una tarea después de escuchar esta parte de la presentación y tiene que ver con, primero que nada, aprender a escribir tu historia, ¿sí? La vas a escribir muchísimas veces, no te preocupes. Si no la hiciste, arrancá, hoy puede ser el primer día, ¿sí? Comenzá a hacer y cada vez la vas a ir puliendo más porque vas a ir transitando el plan de compensación, vas a ir cambiando de adentro hacia afuera, cambia tu mentalidad, tu mente, porque este es el poder que tiene este negocio, ¿sí? Descargate primeramente la presentación. Si siempre te conectás o le pedís a tu patrocinador que te ayude con las presentaciones, ya la descargaste, la tenés ahí en tu celular, en tu compu para ir practicando y escribiendo qué voy a decir en cada uno de los 5 puntos. Empezá a practicar con tu esposo, con tu hija, con tu mamá, ¿sí? Con el círculo caliente que tengas. Empezá a practicar, mami, tengo que practicar esta presentación, me pone muy nerviosa, así que voy a empezar con vos. Y esa es la manera en la que te vas a ir animando a hacerla. Y quiero que sepan una cosa antes de que se me termine el tiempo. Saber presentar y animarte a presentar te va a dar libertad en este negocio. Acuérdense que este es el negocio de cada uno y no hay peor molestia que estar, ¿cuándo puedes darme una presentación? Y vos tenés tu horario, tu organización familiar, ya tenés que organizarte con la persona que le vas a dar, ya son 2 horarios para coordinar. Tu patrocinador también tiene sus horarios. Les puedo asegurar que una vez que ustedes se animen a presentar, no van a querer depender más de nadie, se van a animar a presentar y van a organizar su agenda a su tiempo, que para eso estamos, que es para poder tener libertad de tiempo, ¿sí? Así que bueno, un placer para mí dar este tema, ya me emocioné, ya quiero, queremos empezar de vuelta al negocio, pero bueno, el siguiente punto, que es seguimiento, lo va a dar una persona a la cual admiro mucho y se lo he dicho personalmente, tuve el placer de conocerla porque compartimos varios eventos. Es una persona que me inspiró desde los primeros días que la vi también, así como cada uno de los oradores anteriores. Ella es Vicky Caldo, también tiene 39 años, pero parece de 25 porque usamos todos los productos Agello, como dice Rebe. Ella es directora diamante, o sea, quiero que vean, que tengan en cuenta el nivel de oradores que estamos teniendo acá. Es mamá full time hoy por hoy, desarrolla el negocio hace 9 años, es de profesión arquitecta, así que si conocen arquitectos ya pueden estar empezando a poner ahí en su lista de contactos. Comenzó el negocio hace 9 años para poder tener más tiempo en familia, poder viajar y tener una mejor calidad de vida. Entre paréntesis, como todos los profesionales queremos eso. Participó de múltiples cumbres de liderazgo, convenciones en la empresa y ha participado ya de más de 9 viajes de éxito y obviamente está calificando ya al próximo viaje a Madrid. Es un placer, Vicky, realmente te admiro un montón, así que aprovechemos porque es súper clara a la hora de hablar. Todo tuyo el micrófono, Vicky, un placer. Muchas gracias, María. Bueno, seguramente me están escuchando bien. Acá súper contenta de poder participar hoy de esta llamada. Me encanta ver tanta gente conectada, ver tanta gente trabajando en su negocio y enfocado en su negocio. Algo que me caracterizó desde el principio, que siempre Mati me decía, a vos te va a ir bien, aún en los momentos en los que no me iba bien, es que no me perdía ni un evento, jamás. En 9 años no me importó nada de mi negocio, jamás me perdí un evento, obviamente los online y los presenciales, así que bueno, es algo que los animo a hacer todo el tiempo, apostar a su negocio desde este lado. Bueno, hoy les voy a hablar de seguimiento, pero antes quiero contarles un poquito de mi historia, para los que no me conocen. Como contaba Marian, tengo 39 años, soy mamá, arquitecta, y empecé este negocio hace 9 años.
con la visión de tener una mejor calidad de vida. Siempre cuento que en realidad no buscaba mucho esto de un mejor pasar económico, porque no nos iba mal, la verdad que teníamos un buen pasar económico, pero sí una calidad de vida terrible. O sea, yo no dormía nada, trabajaba de noche, trabajaba de día, tenía mi propia constructora, un estrés, una inversión. O sea, yo invertía muchísimo en cada obra en la que trabajaba, con un riesgo altísimo económico, y la verdad que como que medio en lo profundo estaba un poquito cansada de todo eso, pero de la boca para afuera, todo lo que yo contaba de mi profesión y de lo que estaba viviendo, era lo mejor que me podía pasar, porque yo sentía que era exitosa, porque a mí me habían enseñado que si uno estudiaba y trabajaba de lo que había estudiado y encima tenía un montón de trabajo, como yo, era lo correcto, ¿no? Nos enseñan eso, como que está bien, qué suerte que trabajás y que trabajás tantas horas, hay gente que no tiene trabajo. Entonces, con esa visión me junto con mi patrocinador, en este momento con Mati Miri, mis patrocinadores. A Mati no lo conocía, y yo digo siempre, él pudo ver la necesidad oculta. Él pudo ver detrás de mis palabras, detrás de todo eso que yo decía, esa necesidad de ser una mamá presente, de estar con mi hija, de estar con Amalia, que tenía 1 año, de esto de poder elegir. Creo que mi necesidad estaba en poder elegir qué hacer y cuándo hacerlo. Así que me presenta la oportunidad y yo fui, la verdad que tuvo suerte, porque en realidad me auto hice seguimiento. Cuando me presentan la oportunidad estaba por nacer Jaz, su segunda hija, en realidad primera hija de Mati, y en ese momento estaba por nacer. O sea, ella estaba posta por nacer, le faltaba 1 semana, y de hecho nació la semana de que yo arranqué, y fueron 3 o 4 días que yo lo atosigué a Mati por teléfono, porque hizo muy bien la invitación, súper bien la invitación, y yo quería saber de qué se trataba. Entonces todos los días le llamaba por teléfono y me decía, no, mirá, hoy Miri está medio mal, no podemos salir. En ese momento mucho en las redes sociales, o sea, no lo hacíamos mucho online, era más vale presencial. Así que bueno, yo como que me auto hice seguimiento, porque realmente me interesaba mucho esto de tener una calidad de vida diferente, y yo veía en ellos lo que yo quería. Me dan la presentación y ahí empezó el seguimiento después de la presentación, porque sí aparecieron mis inseguridades de saber si yo lo podía hacer, empezar a pensar esto de si soy profesional y qué va a pasar, y que no tiene nada que ver con lo que yo hago. Bueno, todas esas inseguridades, y Mati hizo un muy buen seguimiento en esa parte, porque en realidad creo que lo principal que hizo fue escuchar. Él todo el tiempo escuchó. Y creo que ahí está el secreto, como lo dijo Rebe, como lo dijo Marian. Nosotros tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos. Nos encanta hablar, la mayoría de los que estamos acá, nos encanta hablar, nos apasiona contar de nuestro negocio. Queremos que toda la gente entienda por qué lo tiene que hacer. Entonces, estamos tan apasionados por lo que hacemos que queremos convencer al otro, y hablamos un montón. Entonces, yo me llamo al silencio muchas veces porque me cuesta dejar de hablar, y es, bueno, Vicky, empezá a preguntar. Y no solo el seguimiento, o sea, las preguntas empiezan antes de la presentación, las preguntas empiezan si le quiero vender un producto a la persona, si quiero que sea mi cliente. Entonces, aprender a hacer silencio, escuchar, preguntar. O sea, no tenemos que hablar tanto, sino más vale preguntar, porque muchas veces, esto no lo sabemos, muchas veces a través de la pregunta nosotros estamos hablando. Cuando nosotros a la persona le estamos preguntando si le gustaría tener más tiempo con sus hijos, lo que le estamos diciendo es que con este negocio lo puede tener. Si nosotros le preguntamos a la persona si le gustaría generar ingresos extra, le estamos diciendo que con esto lo puede tener. O sea, con las preguntas, nosotros de cierta manera estamos hablando de nuestro negocio. Así que escuchen, escuchen. Y bueno, y algo que me suele pasar, y creo que al principio todos lo hacemos también por un poquito de miedo, es mandar a pensar a las personas. Termina la presentación y muchos lo mandan a pensar a la casa. O sea, antes de que la persona le diga algo, le dicen, bueno, pensalo. Y yo me ha pasado un montón de veces de darle la presentación a un nuevo que le diga, bueno, pensalo, y después hablamos, y a mí me agarra la taquicardia, porque no tenemos que mandar a pensar. O sea, lo que tenemos es generar el cierre, necesitamos generar el cierre. Y el seguimiento es identificar en qué momento tengo que hacer el cierre. Tampoco le voy a decir,
a todo el mundo, bueno, ya arrancás, comprate el kit ahora, porque tengo que ver en qué situación está esa persona, pero tampoco lo mando a pensar a la casa, tampoco le digo, bueno, anda tranquilo, pensala. Entonces hago preguntas, escucho y empiezo a analizar cómo va a ser el seguimiento adecuado para esa persona. Yo no me voy a olvidar, Mati me hizo una pregunta que fue, ¿qué necesitas para tomar una decisión? Y con esa simple pregunta, él entendió por dónde iba el seguimiento, porque podemos hacer diferentes tipos de seguimiento. Nosotros podemos hacer un seguimiento con una persona mostrándole el producto y que conozca y que sepa los resultados. Hay personas que ya conocen el producto, o personas como en mi caso que, sí, el producto no es que no me interesaba, pero había algo mucho más grande detrás del producto. Yo ya, porque ellos me decían que el producto era bueno, de cierta manera yo ya confiaba, pero había algo detrás de eso que yo necesitaba saber. Entonces, no sé, por ahí invitarlo a otra presentación, a que escuche otra historia, a validar con tus patrocinadores, eso es indispensable, porque muchas veces, sobre todo al principio, no sabemos cómo hacer el seguimiento, no sabemos por dónde nuestro patrocinador nos va a guiar. La validación muchas veces también sirve para conectar con historias, conectar con esa persona, porque, no sé, si es profesional, si es un profesional de salud, lo podemos conectar con otro profesional, o si simplemente es un profesional, entender que los profesionales lo pueden hacer, o una mamá que siente que no tiene tiempo, que está todo el día como un Uber, y conoce de la historia de Vito, por ejemplo. Bueno, la validación siempre tiene un poco de esto de conectar con esas sensaciones, de saber que yo lo puedo hacer, invitarlo a un spa virtual, ni hablar que uno presencial, alguna capacitación, incluso hasta si el seguimiento lo amerita, lo podemos invitar a esta capacitación, porque hay gente que necesita saber cómo es nuestra forma de trabajo. Mi pregunta fue en ese momento, quiero saber cómo lo hacen, cómo se trabaja, qué significa sumarme y empezar a hacer esto. Entonces Mati me invitó en ese momento era todo presencial, entonces me invitó al día siguiente a una reunión de equipo en donde había una capacitación y una presentación. Escuché la capacitación, entendí un poco más de qué se trataba y luego la presentación. Y ahí, obviamente, a través de empezar a hacer estos seguimientos van a empezar a aparecer las objeciones. Y a mí las objeciones, de cierta manera, me gustan porque es como el clic de entender por dónde va la mente de la persona, ¿no? Y no tiene que ver con convencer, sino hacerle entender, ¿no? Entonces, siempre, absolutamente siempre, las objeciones aparecen por creencias limitantes. Si hay una objeción, hay una creencia limitante. Entonces, según la objeción que puede tener la persona, es por dónde lo voy a encarar. La persona puede tener creencia limitante de sí mismo, yo no lo puedo hacer, a mí esto no me sale, yo no sé vender, todo ese tipo de objeciones, no tengo tiempo, por ejemplo, o pueden ser creencias limitantes sobre el producto, creencia limitante sobre el sistema de negocios, ¿sí? Entonces ahí aparecen las objeciones de, no, me dijeron que esto no sirve, que esto no funciona, que esto es una estafa, o sea, incluso hasta esa creencia aparece, y nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar, siempre escuchamos, y con respeto empezar a conectar, ¿no? A través de la empatía. Yo me diga lo que me diga, la respuesta siempre arranca con te entiendo. Porque si nosotros vamos de cierta manera a objetar lo que la persona nos está diciendo, si nos está diciendo que él cree que esto es así, y yo le voy a decir, mirá, puede ser que esto sea así, es un choque, es un choque. Entonces, si yo bajo con el te entiendo, me estoy poniendo a la par, me estoy poniendo de tu lado, te entiendo, a mí me pasó lo mismo, a mi hermano le pasó lo mismo, a alguien le pasó lo mismo, ¿está? Si es que no me pasó a mí, pero después con el tiempo entendí. Entonces, de cierta manera, yo estuve en tu lugar, alguien estuvo en tu lugar, alguien pasó por esa pregunta que vos te estás haciendo. Y ahí aparece eso de objetar esa objeción justamente. Conectar con ellos es súper importante. Esta es la manera de conectar. Nunca conectamos con el choque, jamás conectamos con el choque. De hecho, cuando una persona está tan cerrada en alguna objeción, como por ejemplo suele pasar con el tema del multinivel, jamás se pongan a objetar con esa persona y a pelearse con esa persona por lo que esa persona cree. Porque es eso, es simplemente una creencia de esa persona. Y es a través de los hechos poder ir manejando eso. Y muchas veces es simplemente dejar a la persona y con el tiempo poder ir demostrando. ¿Qué me pasó a mí? Mi hermano fue la primera persona que yo llamé y la primera persona que me dijo esto es una estafa. Y para mí él era un team elite porque era todo lo que estaba bien en cuanto a los negocios.
pasó de esto es una estafa a esto solamente te sale a vos porque vos sos buena en esto, del esto te sale a vos porque vos sos buena en esto, a decirme en el último tiempo que le volví a decir, porque obviamente le sigo haciendo seguimiento, ya es tarde, tendría que haber arrancado hace 9 años. Entonces, siempre va a haber algún tipo de objeción, ¿no? El que no lo quiere hacer no lo va a hacer, es bajarnos nosotros y poder, desde nuestra mirada, tratar de ir manejando esas cosas. Las preguntas de cierre son indispensables, y esto es eso de no mandar a las personas a pensar. Tengo que hacer preguntas de cierre más que mandarlo a pensar a su casa, ¿no? Tengo que hacer las preguntas correctas, como me hizo Mati en ese momento. ¿Qué fue lo que necesitas para tomar una decisión? Y me dio opciones. En ese momento fue, ¿qué fue lo que necesitas para tomar una decisión? Probar el producto, ir a una capacitación, no me acuerdo qué otra cosa me había dicho, pero me había dado 3 opciones. Entonces, enseguida yo dije, quiero ir a una capacitación, quiero saber de qué se trata, cómo se hace, cómo lo haría yo, cómo yo, que no tengo tiempo, puedo hacer esto. Entonces, preguntar es lo más importante, pero preguntar sin miedo. Nosotros con las preguntas guiamos y entendemos. Entonces, no tengan miedo a preguntar. No tengan miedo como cuando vendemos, cuando queremos que la persona compre, que le decimos, ¿con qué tarjeta te gustaría pagar? O cuando la persona está decidida a arrancar, le decimos, bueno, perfecto, este es el kit que yo te recomiendo, ¿cómo te gustaría pagarlo? Esa pregunta nos cuesta un montón, de hecho me sigue costando, después de 9 años, se me mueve un poquito algo en la panza, ¿no? A la hora de decir eso. Pero lo hago igual, porque sé que es la única manera de que la persona genere el cierre. ¿Qué fue lo que más te gustó? Poner la mente en positivo. Siempre las preguntas tienen que tratar de llevar la mente al positivo. Les recomiendo un libro que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Te guía mucho y te enseña al cómo hablar, a de qué manera tenemos que hablar, ¿no? Y bueno, estas preguntas van a lograr que ustedes al fin puedan cerrar y lograr que la persona les termine diciendo que sí, que están en su momento, si están en un 10, si están en un 1, y así ver si el seguimiento va a seguir, porque el seguimiento, como con mi hermano nunca terminó, el seguimiento nunca termina, jamás, porque nos siguen viendo, jamás termina. Simplemente es saber de qué manera voy a seguir haciendo. Y bueno, y ahora los quiero dejar con la siguiente oradora de lujo que tenemos, con el siguiente tema, que es cómo iniciar. Esperen que se me fue el WhatsApp y acá tengo todo, pero sé que Dana Orlinsky tiene 42 años, es mamá de 2, ya les voy a contar todo, es mamá de 2, es Rubí también, flamante Rubí. Hace solo un año que desarrolla este negocio y está creciendo muchísimo. Bueno, estuvo en la convención y ahí logré verla también, participar con ella de la convención, verla a ella y a todo el equipo ahí, súper inspirados, con mucha emoción de lo que estaban pasando, pero sobre todo como a todo el equipo, todos los que están acá, se les ve a Dana la energía que tiene, las ganas que tiene, y bueno, cómo va a poder seguir los pasos de sus patrocinadores y llegar a lo alto, porque se nota que es una persona de bien, con mucho cariño, súper cariñosa en las palabras que hemos cruzado. Bueno, es empresaria, coach, y ya se ha ganado el viaje a Madrid. Así que felicitaciones, Dana, felicitaciones por estar acá, y te dejo con este tema. Bueno, gracias, Vicky. La verdad que estar después de vos es como cómo mantengo toda esa energía y cómo mantengo toda esa vitalidad que le pones a este negocio. Te admiro un montón. Es más, cada vez que pienso en seguimiento y en objeciones, te tengo a vos presente. Tengo una capacitación tuya que la vuelvo a ver un montón de veces. Me compré el libro de Vender a la mente y no a la gente. O sea, tengo como un montón de cosas que me inspiran y agradezco de vos. La verdad es que estar ya en este momento de la capacitación y haber escuchado a todos, me llena de información e inspiración, y es muy loco cómo este negocio, que es un negocio de historias, cada vez que uno escucha la historia del otro, va como reconstruyendo la suya propia, y a todos los que pasamos por acá hablamos de historias. Marian en la presentación, vos en esto de decir, bueno, a ver cómo conecto con la historia del otro, Rebe, cómo primero pienso en el otro para saber qué decirle, y la verdad que agregando un poquito más de lo que dijiste,
me hiciste acordar a algo que vino también de la mano de Sebastián, que es mi patrocinador, es mi hermano, y coincidiendo con vos, Virgi, fui la primera persona a la que contó sobre este negocio, y también fui su gran y prolongado seguimiento de casi 10 años, con la diferencia de tu hermano, que yo estoy acá. Y la verdad es que una de las invitaciones que me hizo Sebastián en algún momento, soy la hermana mayor de 4, y como que siempre estuve en ese perfil de hacer lo que había que hacer, y no quizás lo que quería hacer. Así que este negocio me está desafiando a conectarme con lo que quiero y no con lo que debo hacer. Y Sebastián en algún momento me llamó por teléfono porque no había WhatsApp, no había nada, y me dijo, vamos a Nueva Zelanda. Yo estaba trabajando en una empresa, y digo, ¿qué? ¿A Nueva Zelanda? ¿Qué vamos a hacer? No, porque yo hablé con fulano, mengano, juntan kiwi y ganan plata. Y yo, Sebastián, no, ni loca. Me fui a Nueva Zelanda. No me fui con Sebastián porque no coincidimos en la visa. Sebastián se fue a otro lado, yo me fui a Nueva Zelanda, y siempre digo que a partir de ese viaje hay un antes y un después de mi historia. Y básicamente algo que me conecta con esa historia es que cuando volví a Posadas, a Misiones, de donde soy, donde nací y donde estoy actualmente, sentía que lo que hacía me quedaba chico, y sentía que quería algo más, sentía que el mundo era más grande de donde yo me estaba desenvolviendo, y eso, más un montón de otras cosas que me fueron pasando en la vida, hizo que después de haber escuchado sobre este negocio, vuelvo a llamarlo a Sebastián y le diga, contame de vuelta esto que me contaste hace un tiempo. A todo esto fui una clienta de la marca, consumidora de los productos, fanática del colágeno, y le pido a Sebastián que me lo vuelva a contar después de 10 años, en el momento que estaba en mi vida, y a pesar de los miedos, las dudas, las inseguridades, el que dirán y millones de cosas que todavía me siguen pasando, dije, es por acá el camino, y hoy siento que estoy en el lugar correcto, estoy con las personas correctas y estoy en el desafío correcto. Así que para mí, la compañía, el sistema, por sobre todas las cosas, es un mapa de vida, más allá de ser una receta de este negocio. Así que yo lo voy aplicando a cualquier cosa que haga en la vida, pongo objetivo, voy haciendo lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque sin relaciones no somos nada en cualquier cosa que decidamos hacer en la vida. Así que cada punto es aplicable a cualquier cosa que hagamos en la vida. Así que sin seguir más con esto, porque cuando hablamos de historia podemos contar 1000 cosas, quiero ir a este punto que también tiene que ver un poco con mi historia. Yo siempre que jugaba a la maestra, siempre me gustaba enseñar, siempre me gustaba guiar, siempre me gustaba acompañar. Cuando empecé a querer ganarme mi plata, porque en mi casa había plata para lo que se necesitaba, no para lo que se quería, yo dije, tengo que hacer plata de alguna forma, y empecé a enseñar a mis vecinos. Me iba bien en la escuela, me era relativamente fácil aprender las cosas de la escuela, entonces empecé a enseñar a mis vecinos y me ganaba unos pesos ahí, siendo maestra particular para que aprendan sus materias. Así que esta parte de cómo iniciar tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con ese acompañamiento, esa guía. Y yo siempre me pongo como pensando en la educación tradicional, es como pensar que esa persona está en salita de 3 o en salita de 4, y bajarse a ese nivel, o sea, que ambos nos bajemos a ese nivel, tanto la persona que está por iniciar como la que está por acompañar, y tener esa capacidad de conectar con ese inicio, que viene con un montón de cosas, ¿no? O sea, Vicky hoy lo dijo, muchas de las objeciones con las que se empieza este negocio tienen que ver con creencias, y las creencias no se desaparecen de un día para el otro, sino que son parte de un proceso. Entonces, cuando uno se baja a ese nivel y acompaña a esa persona desde ese lugar chiquitito, esa persona empieza a tener confianza y esa persona empieza a deshacerse de esas creencias. Entonces, básicamente, yo siempre me pongo en ese lugar y trato de acompañar a cada uno desde ese lugar, y para mí es como siempre un nuevo inicio. Y básicamente lo que hay que demostrar, que tiene que ver con el sistema y tiene que ver con lo que se habla de todo esto, es que lo que uno intente hacer para acompañar sea sencillo. ¿Para qué? Para que después pueda ser duplicable y esta persona lo aprenda, lo experimente y también después pueda hacerlo con su propio negocio. Entonces, básicamente es ayudar a esta persona a que cree su cuenta, a que pueda hacer su primer pedido, a que sepa cómo generar una invitación para invitar a otra persona a ser cliente o a hacerse afiliado de marca, poder enseñarle cómo hacer una suscripción, que son como los pasos básicos, cómo se inicia, darle acceso a las plataformas de capacitación, a los cuadernillos de inicio, hablar por sobre todo del sistema. Y bueno, ya lo que hacemos mucho en el equipo es tratar de tener una reunión en esas primeras 48 horas donde se le pueda transmitir y se le pueda explicar la importancia del sistema, la importancia de los 3 primeros puntos, de plantearse objetivos claros, de poder tener su lista de contactos y empezar a invitar, que es lo que le empieza a dar acción a este negocio. Así que
yo creo que esa es la pauta y la clave para que cada persona que inicie sienta que es sencillo, es súper simple y hay material de sobra para poder arrancar y empezar a tener de acción. Y acá la diferencia que siempre transmito es que acá no se necesita aprender primero para después empezar a hacer, sino que todo eso va de la mano y rompe también con el sistema tradicional que tenemos de educación o de formación. Así que para mí es buscar la mejor manera de hacerlo sencillo. Y la otra, que se habla mucho y que tiene que ver con poder registrar cada momento, es decir, bueno, a ver, no sé, empezar a hacer los productos, que para mí es lo principal y lo fundamental. Sin ser producto, el producto de este negocio no funciona porque la recomendación no es genuina. Entonces, esto de sacarse una foto y un antes y un después para poder construir tu historia en el negocio. Y no solamente hablo de productos. En Rosario la vez pasada escuché una presentación, una chica que puso su imagen a la primera convención que fue y puso su imagen, la convención actual, y la transformación personal se notaba, pero de acá a la China. Entonces, poder tener ese registro para poder después construir tu historia a partir de eso es fundamental. Y como que para ponerse en acción y empezar a darle movimiento a este inicio y darle continuidad para que la persona se sienta que esto sí funciona y esto sí va a ser lo que le va a cambiar la vida, básicamente, vuelvo al mismo punto, fomentar el uso y el consumo de los productos para que pueda tener esa experiencia personal, incluirla en los sistemas, en la reunión de sistema que se hace en cada lugar, si no en los trabajos en equipos virtuales como esto que estamos haciendo ahora, para que conozca a la gente, para que vea que hay gente con otra energía distinta a la que quizás tenemos en nuestro entorno cotidiano. Contar e insistir, yo hasta ahora desde que empecé fui a todos los eventos locales, nacionales, internacionales, y la verdad que a mí me fue transformando paso a paso. Entonces yo tengo hoy la creencia de que ese es el camino y eso es lo que busco también compartir. Buscar la manera de que la persona tenga esa automotivación y esa necesidad de aprendizaje continuo, que es lo que le va a llevar hacia donde quiera ir. Buscar y acompañar en ese primer cliente, celebrar esa primera venta, acompañar a que consiga su primer afiliado y también celebrar ese logro. Y por sobre todo, que también es parte de este proceso, acompañar y enseñar cómo rellenar el papelerío, que a veces confunde un poco, para que empiece a tener ya en su cuenta bancaria estas primeras comisiones que siempre generan como esta sorpresa, decir, che, mirá lo que estoy ganando haciendo esto. Si está dentro de sus objetivos, acompañar y armar un plan de acción para que logre su primer viaje de éxito o el rango que quiera alcanzar. Y por sobre todo, que bueno, a mí es algo que al principio me llamaba un poco la atención y me costaba un poco, es esto de reconocer y celebrar cada paso y cada logro, por más chiquitito que parezca. Entonces, todo esto nos va dando como ese incentivo y esa motivación a que estamos en el camino correcto y esa persona de a poco va a ir construyendo esa confianza, esa creencia, y va a ir dejando atrás todo lo que limita a que esto sea realmente un proyecto de vida. Así que hasta acá este tema. Gracias por este espacio. Aclaro que es mi primera vez en este escenario virtual, así que más que agradecida a Seba y a Paula por darme este espacio, y bueno, y gracias por la energía de todos los que han compartido hasta ahora. Y ahora tengo la grata posibilidad de presentar a quien sigue con un tema que es parte de todo esto, que es la cereza de esta torta, que es el trabajo en equipo. Y gracias a participar de estos eventos, tuve la posibilidad de verlo a Jorge allá arriba, como una estrella en un escenario, hasta tener después la oportunidad de compartir en una casa íntima, con conversaciones súper personales y súper emocionantes. Así que eso también es parte de lo que me gusta de este negocio, de que las conexiones se van construyendo y uno va contagiándose de la energía del resto. Entonces, quiero que recibamos a Jorge con un fuerte aplauso, con corazones, con todo. Jorge tiene 33 años, para quienes no lo conocen, ya hace 11 años que hace este negocio, es un montonazo. Es Team Elite 4 estrellas y creador de Team Elite, o sea que grosso de los grosos de los grosos. Es miembro del Círculo de Excelencia 1, ganador de más de 20 viajes con la compañía, y es embajador de Nourish the Children. Esto último para mí habla de su corazón, habla de su generosidad y habla de su humildad. Así que bienvenido, Jorge, y un placer que compartas con nosotros este espacio. Gracias, Dana, gracias. Bueno, qué espectacular. Yo iba escuchando y estoy ordenándome para salir de viaje, de gira, trabajar y acompañar al equipo en esta dinámica de hacer o cumplir con lo que uno propone cuando transita todos los puntos del sistema.
que es trabajar en equipo. Y nuestra historia empieza ahí. Ya Rebe algo compartió, no me voy a detener en nuestra historia propiamente dicha, pero sin lugar a dudas el trabajo en equipo nos enseña a unificar y usar como un mapeo cada uno de los puntos, porque si no tenemos una meta clara, no sabemos exactamente qué queremos de nuestra vida. Si no hacemos y tenemos una lista orgánica que se retroalimente diario, que podamos diseñar con colores, trazarle información y que nos permita capturar y reconocer información, si no logramos invitar correctamente, que todos sabemos que invitar no es presentar, invitar es invitar, a veces queremos contar todo, tiene que ver con esta primera impresión de la que Marian nos habló, de poder entender que no hay segundas oportunidades para una primera impresión. También entender que el seguimiento es fundamental a la hora de emprender en el negocio, porque es parte de los impactos que necesitamos tener, como Vicky bien nos explicó, poder iniciar a alguien, poder dejar que como un niño cuando aprende a andar en bicicleta, podamos dejarlo ser y que aprenda y procese sus primeros datos en el negocio, su acuerdo de afiliado, que pueda enseñarle a alguien a iniciar, es lo que nos va a llevar a unir esos puntos y trabajar en equipo, ¿sí? Hay 4 principios fundamentales. Cuando OTG se funda, solo tenían 6 pasos, no había un 7º paso. Y la verdad que Sistema 6 era como medio raro, ¿no? Y ellos querían como integrar estos puntos a través del trabajo en equipo y sinceramente estos puntos son súper importantes. Primero, la duplicación. Las personas se hacen preguntas cuando escuchan este negocio. El segundo punto es la edificación. Las personas escuchan a las personas que podemos nosotros elevar. Es muy difícil autoedificarnos. El tercer paso es respetar las líneas y no solamente respetarlas, sino no compartir información vital de nuestro negocio con personas que no ven nuestra oficina virtual. Y el cuarto punto, y para mí muy importante, es ver este negocio como un negocio de estrategia. Si ustedes pueden entender cómo este negocio nos va a trasladar a saber exactamente qué tengo que hacer para llegar o lograr tal o cual objetivo, es sumamente fundamental. Hay algo importante de lo que hablamos. Hablamos mucho de qué decimos o cómo escuchamos y tiene que ver con cuando estamos hablándole a personas para invitarlas al negocio, es importante que eliminemos la jerga de Nuskin nuestra propia, que después la gente la va entendiendo, pero yo recuerdo una persona que tengo buen vínculo y demás, no hace el negocio actualmente, pero ella me edificaba a mí como un joven bastante emprendedor y duplicable, ¿no? Entonces, en las reuniones había algo ahí que no sonaba bien, ¿no? Entonces, edificar tiene que ver con utilizar palabras comunes y corrientes que usamos a diario con las personas que no hacemos este negocio. Entonces, es mejor decir, mirá, te quiero presentar a Seba o a Pau, que son referentes de este negocio, que están teniendo un crecimiento enorme en la compañía. Si hacemos hincapié en el título, en el nombre propio del título, de cómo se llama, hay cosas que la gente no entiende. Ahora, con respecto a la edificación, esto es lo que cierra cualquier prospecto. O sea, cualquier prospecto dice, quiero hacer esto con vos, por un montón de aspectos. Algunos de los principios que vimos hace un ratito, que tiene que ver con la duplicación, tiene que ver con hacerlo simple. Si lo hacemos simple, la gente hace match con esa simpleza. Si de repente nos montamos una imagen de algo distinto a lo que la gente conoce de nosotros, las personas ponen un freno o una alerta. Ahora, hay 3 preguntas que las personas se hacen después de hacer esta triangulación que voy a explicar a continuación. Primero es, ¿puedo hacerlo? Tiene que ver con hacerlo simple, con utilizar vocabulario simple, ¿sí? Lo otro es, el puedo hacerlo tiene que ver con lo que estoy viendo. Che, yo tengo la posibilidad de ser como esta persona que me está hablando, genero conexión, me sentí cómodo en esta reunión. El segundo punto es, quiero hacerlo.
tiene que ver con la decisión. Che, ¿realmente tengo ganas de vincularme con esta persona de acá en adelante? ¿Quiero realmente hacer esto? Y tiene que ver con la visión que le podamos trasladar, con los 5 años que le vienen a esa persona por delante. Y el tercer y último punto más difícil de responder es, ¿quiero hacerlo con vos? ¿Quiero hacerlo con esta persona que me está invitando? Y tiene mucho que ver esto que les voy a contar antes de seguir. La edificación es fundamental. Si ustedes invitan a la persona que los trajo al negocio a que los valide con una persona a la que ustedes le hablaron del negocio, si ustedes no funcionan como intermediario en esta llamada, probablemente la persona no empiece, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado y si hacemos una reunión, yo voy a conducir esto, ¿no? Y voy, en el caso de hablar de Seba, si Seba es mi patrocinador, le voy a hablar directamente a él. En esta reunión voy a decir, mirá, Seba, estuve hablando con Nati, le estuve contando un poco del negocio, le conté que vos ya llevas muchos años en el negocio, que sos referente, que estás creciendo mucho, que tenés uno de los títulos más importantes, o has logrado uno de los objetivos más importantes en la compañía, que cada 6 meses hay viajes en la empresa, esto se lo compartí, y la verdad es que vos venís participando de todos estos viajes también. Entonces, me gustaría que le compartas tu experiencia, tu historia, y yo la conozco a Nati porque somos compañeras del trabajo, por esto, por lo otro. Esta edificación indirecta, no le estoy hablando a Nati. Nati, él es Seba, y Seba queda ahí como medio pasmado, que le están tirando flores. Es distinta esta edificación indirecta. Entonces, si vos edificás a tu patrocinador, el invitado dice, ah, bueno, yo confío en Jorge, pero me está hablando muy bien de Seba. Entonces, es la forma de edificar. Son ustedes los intermediarios, los anfitriones, los hosts de esas validaciones. Ustedes empiezan las conversaciones, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de edificar? Entonces, el otro día hablaba con una de las chicas y a veces nosotros no edificamos nuestras herramientas. Qué importante edificar nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque me pasó, y a lo mejor esté conectada acá, no voy a mencionar, pero muy amablemente, esta chica que es representante de marca, le dice, no te preocupes, hasta que te cierre la tarjeta yo te presto todas mis cosas, entonces vos ya empezás a mostrar el producto. ¿Saben qué pasó desde el momento que recibió los productos? Le dieron espacio a esta persona que estaba próxima a empezar, espacio a la especulación. Entonces, probó, hizo 2 o 3 demos con los productos de su posible patrocinadora o su patrocinadora que no fue. Y esta persona dijo, che, esto no es para mí, porque hablé con 3 amigas, fui y le hice la demo y todavía no están seguras de comprar, entonces voy a esperar, seguramente esto no sea para mí. Si no edificamos las herramientas, no edificamos el sistema, no edificamos los grupos de contención, no sumamos a nadie al grupo, no le instalamos a nadie un teclado virtual, no sumamos a nadie, a una persona, a los grupos de Telegram, si no le dimos inicio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tiene que ver con edificación. Crean que si ustedes dan herramientas, están dándole a una persona un potencial enorme. Hagan como que ustedes pagaron $10 millones por esas herramientas. Entonces las voy a edificar como si costasen $10 millones. Entonces la gente va a buscarle la vuelta para iniciar mañana, no cuando le cierre la tarjeta, porque quiere tener las herramientas. ¿Se entiende? Tienen que edificar y tienen que agregarle valor a las cosas que tenemos. Sigamos. Hablamos de beneficios o 7 puntos importantes ahí y un poco de lo que trata el trabajo en equipo es que principalmente la gente no comparte, no compartimos las mismas historias, no tenemos la misma historia todos. Entonces, ¿por qué estamos pensando que la historia del otro es igual a la mía? Entonces, si está logrando el título más rápido que yo, estoy anulándome. O sea, hay gente que, no veo los grupos porque me frustro, ¿no? O sea, no, busquémoslos como una herramienta de inspiración, no de anulación, ¿va? Entonces, el crossline, que no lo mencioné antes y me gustaría hacer fuerza con respecto a esto, es no comparto lo que me pasa en el negocio, lo bueno ni lo malo, con un sideline, porque puedo lastimar o puedo herir susceptibilidades en otras líneas. No le digo a alguien, ay, estoy recontenta que vendí. No se comparte eso. Ay, estoy re frustrada porque invité a todo el mundo y no vino nadie. No se comparte eso. Si quiero llorar, siempre voy a hablar con mi patrocinador o con quien me esté patrocinando, quien me esté ayudando en el negocio. Bien, y las tutorías, que no lo mencioné y no quiero partir de eso, es me ordeno. Si el mes pasado laburé y pude lograr 500 puntos de DSCB,
Bueno, pretender hacer 2.500 puntos de DCCB, a lo mejor es un poquito lejano. ¿Cómo me voy craneando para hacer 1.000, 1.500 puntos de DCCB? Me gano la tacita, por lo menos me gano la tacita ahora, haciendo 1.000 puntos de DCCB. Trabajemos, ordenemos qué son 1.000 puntos de venta directa. Voy al Estela, reviso, negocio de estrategia. Bien, esa es la... Y no es que, ay, mi patrocinador me hace un enfoque y mágicamente logro 3.000, 4.000 puntos, de los cuales 2.500 puntos son de venta directa. Trabajen en un plan para hacer 2.500 puntos de venta directa y no me van a tener que contar porque no me pueden contar, pero los que lo hagan van a tener el beneficio de ver sus comisiones crecer y no entender cómo es que me están pagando tanto. Para terminar, ser producto del producto. Acá está mi carita que en lo que iban haciendo me tuneé un poco porque me voy ahora de viaje. Acá nomás cerquita, no me voy al mar ni a la montaña, me voy a María Teresa, al campo. Adquirir mínimo 20 nuevos clientes por mes. Trabajar en esto, Yo tengo mis cuadernillos viejos donde voy, me acuerdo de esta persona, le mando un audio. Yo soy amigo de mis clientas, háganse amigos de sus clientas. No solamente llamen a sus clientes para ofrecerle la promo, llámenlos para saludarlos para su cumpleaños, para, no sé, para preguntarle cómo anda la nena, y eso genera empatía. Presentar el negocio y los productos al menos a 15 nuevas personas cada mes, conseguir como mínimo 1.000 puntos cada semana. Importante, estamos a 6, mañana cierre semanal, así que a trabajar en eso. Leer 20 minutos por día. A mí un día me preguntaron, enumerame los libros que leíste, y yo le dije Platero y yo. No había leído tanto, soy más del audiolibro. Pero sí es verdad que la mejor base que nosotros tenemos es escuchar todos los días a alguien en el Nuola. Vicky se rió de Platero y yo. Y Noé también. Mantenerte conectado, asistiendo a los eventos de OTG y ser un jugador en equipo, fundamental para tener hábitos justamente de éxito en el negocio. Vamos a la que sigue, que creo que ya estamos, Debe haber algún refresh ahí, pero es importante que en esto de conectar con las personas, entendamos que el sistema es parte del crecimiento de nuestros negocios. En el caso de Seba y Pau, que les agradezco la coordinación, el espíritu y la energía de poder crear estos espacios, es porque ellos no tienen idea de lo que va a pasar con sus vidas dentro de 1, 2, 5, 10 años, como es con nosotros, con Rebe, conmigo, con muchas de las personas que trabajamos en equipo, con muchos otros equipos que estamos siempre en colaboración. Yo no empecé en Uskin para ser el mejor, empecé en Uskin para que esto derrame e impacte en un montón de personas, y creo que estamos en un muy buen momento, no solamente para empezar una energía correcta en el 2026 y poder estar el 20 y el 21 de febrero en Posadas, disfrutando de un taller de liderazgo, que es importante que podamos pensar cómo crecemos, no solamente nacional, sino internacional, pero este es el salto a pasar las fronteras provinciales, nacionales, internacionales, así que 20-21 de febrero del 2026 podemos ir de nuevo para el norte de Argentina. Hace muchos años que no voy, así que evaluaremos a ver cómo se porta Seba, y en base a eso decidiré. Así que todos súper invitados a este evento. Así que, nada, gracias por participar. Le doy el espacio ahí a los chicos seguramente para el cierre, o no recuerdo eso, pero felicitaciones por estar acá, por trabajar. Tenemos lo mejor de lo mejor este cierre de diciembre para estar en Madrid. No califiqué todavía, voy a calificar, así que estoy trabajando mucho por eso, y es importante que todos puedan dar lo mejor. Si no se logra, dejen cimentado su negocio para poder empezar enero del 2026 a sumar puntos promedio. Trabajen por su equipo para que hagan 2.500 puntos de venta directa y a romperla toda. Gracias. Jorgito, gracias amigo, gracias Rebe, gracias Dana, gracias a todos los oradores, a Vicky, bueno, ya empecé a nombrar, ahora no puedo parar de decirlo, gracias a todos, la verdad que, pero principalmente a Jorge y a Rebe por enseñarnos cómo se hace este negocio, con qué espíritu se hace, la verdad que siempre fueron una inspiración y van a seguir siendo, y el poder hacer algo en conjunto para mí es un honor. Y nada, gracias. Lo que les voy primero a felicitar a todos por haberse tomado un tiempo y capacitarse en su propio negocio, pero acá no quiero dejar de
de recordar algo y que nos pongamos como objetivo para poder terminar este taller que pongan por favor emojis a lo que les sirvió, los que aprendieron algo, los que se llevan como información valiosa para que en su oficina haya puntos. Quiero, justo acá no apareció, pero sí quiero que podamos, como esto es gratis, o sea, es un taller gratuito donde pudimos aprender de lo que otras personas gastan fortuna en una convención, en una entrada. Acá acabaron de participar de un evento donde uno puede hacer un negocio enorme y tuvieron información gratuita. Quiero invitarlos a colaborar y a participar de creo yo, de una de las cosas más importantes que tenemos la posibilidad de hacer es colaborar con URIs de Children. Justo no está la placa acá, pero por favor, cuando termine este taller, ni bien termine, vayamos todos a nuestra cuenta, entremos a nuestra cuenta, a nuestra propia cuenta, y suscribámonos a una bolsa o a 5 bolsas. Yo les recomiendo que hagan 5, son 60.000 pesos por mes, y que dejemos eso y que después de este taller haya muchos embajadores de Nuris de Children, porque es creo yo, algo súper importante y es una de las cosas más lindas que nos puede pasar y que podamos sentirnos parte de que estamos cambiando el mundo realmente, y es un pequeño aporte, un pequeño gran aporte. Así que entremos ya y compartamos en las redes que estamos siendo parte de esta iniciativa que realmente está cambiando millones y millones de vidas. Y nada, me parece como algo fundamental que podamos terminar de esa manera. Así que de mi parte, gente, gracias por todo lo que compartieron. Me llevo muchísimas enseñanzas y ya voy a ir y ser el primero en donar mis 5 o 6 bolsas por mes, y voy a compartir en las redes también para mostrar que el liderazgo empieza por uno mismo. Y nada, que podamos duplicar eso que